Bienvenidos a un nuevo video de farmacología. En el día de hoy vamos a estar hablando de biodisponibilidad, concepto importantísimo al momento del examen para entender conceptos futuros y para la comparación de fármacos. Vamos a estar hablando de definiciones y también vamos a estar hablando de distintas gráficas y ejemplos para entender perfectamente este tema. Así que comencemos. Primero, como siempre, definir qué es la biodisponibilidad. Es la concentración plasmática de la droga que en un momento que se da en un intervalo de tiempo, es decir, en un momento dado. Es decir, ¿cómo traducimos todo esto? Hablamos de cuánta droga está en mi plasma. ¿Y qué significa esto? Significa la cantidad de droga que llega a mi nivel sistémico. Y tenemos que ahora ahondar en qué es el nivel sistémico o compartimiento sistémico. Para eso tengo un dibujo de lo que sería el corazón para hacer un recuerdo de lo que era circulación mayor y circulación menor. Si recordamos, la circulación menor era la que iba desde el corazón derecho, es decir, desde el lado derecho del corazón, específicamente del ventrículo derecho, hacia los pulmones, a través de la salida de la arteria pulmonar. De esta manera, la sangre pobre en oxígeno, es decir, carboxigenada, va desde el ventrículo derecho hacia, vamos a agarrar otro color, de esta manera, hacia los pulmones. ¿Para qué? Para hacer el intercambio gaseoso, es decir, la hematosis. Entonces, cuando hablamos del compartimiento presistémico, hablamos de la sangre que no llega a nuestro sistema, a todo nuestro organismo. ¿Por qué? Porque va del corazón a los pulmones y después vuelve al corazón. ¿A dónde vuelve? Hacia la aurícula izquierda, a través de nuestras venas pulmonares, que son venas que llevan sangre oxigenada que viene de los pulmones, 2 de cada lado. Entonces, para definir cuál sería la circulación menor o el compartimiento presistémico, hablamos de el movimiento de la sangre desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda, es decir, corazón, pulmones, corazón. De hecho, lo podríamos graficar con una flecha, de este modo. Vamos a aclarar un poco acá para no confundir. Y de este modo podemos decir que la sangre hace este movimiento de derecha a izquierda. Perfecto. Entonces ahí completamos. Bien. Ahora, ¿cuál es el compartimiento sistémico? O también llamada la circulación mayor. Esta circulación va a ir desde la aurícula izquierda, que está llena de sangre oxigenada, que vino de los pulmones por las venas pulmonares, va a pasar al ventrículo izquierdo y a través del ventrículo izquierdo va a salir hacia todo nuestro organismo a través de la aorta. Entonces, hablamos del recorrido que el fármaco hace en el compartimiento sistémico o a nivel sistémico cuando el fármaco es mandado por todo nuestro organismo a través de la aorta. Es decir, acá estarían nuestras moléculas de fármaco. Y si tuviéramos que graficarlo, lo que podríamos hacer, vamos a agarrar el otro color, sería que vaya desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula derecha. ¿Por qué? Porque la aorta va a ir a todo nuestro organismo y luego va a retornar a la aurícula derecha a través de lo que serían las venas cavas inferior y vena cava superior. Ahí volvemos a retornar a el corazón.
Entonces, teniendo en cuenta estos conceptos, hablamos de que el fármaco que esté biodisponible va a ser el fármaco que llegue a circulación sistémica. ¿Y por qué no llegaría todo el fármaco que administramos? Porque si recordamos, vamos a borrar nuestro corazón, si recordamos, teníamos distintos procesos que pasaban antes de este momento. Es decir, recordemos nuestra sigla ADME, donde la M de metabolismo nos indicaba que nuestro fármaco iba a pasar por distintos órganos que se iban a encargar de degradarlo, de inactivarlo. Recordemos como principal protagonista de este proceso al hígado. Por lo cual, entonces, ahí parte del fármaco se va a ir perdiendo. Puede ser que a veces pasen por el estómago, que se degrade, además de todas las enzimas que están en nuestro organismo, y todo lo que se administra o todo lo que se absorbe no va a ser lo mismo que llegue al compartimiento sistémico. Por lo cual hablamos entonces de este concepto de biodisponibilidad. Cuánto del fármaco que yo administré llega al plasma sanguíneo, llega a circulación general. Y gracias a esto hay cuentas que nos permiten poder calcular y hablar de lo que sería la droga que está biodisponible, la fracción biodisponible y además tenemos después los gráficos. Entonces, vamos a ponerlo con un ejemplo. Voy a dejar estos aquí. Donde pensemos que, por ejemplo, tenemos una persona. Pobre esta persona. Tenemos una personita a la que le damos un fármaco de 100 miligramos. Este fármaco obviamente se administra por vía oral, va a sufrir todos los procesos que ya conocemos, el primer paso hepático, va a depender de si este fármaco es soluble, si es hidrofílico, si es muy hidrofóbico, todas esas características, si por ejemplo el químico es muy inestable, todos esos componentes, esos determinantes van a hacer que este fármaco, la fracción que va a quedar biodisponible, va a ser distinta a lo administrado. Entonces, por ejemplo, digamos que si yo contara me quedan 80 miligramos. La biodisponibilidad, la droga biodisponible va a ser 80 miligramos. ¿Por qué? Porque los 20 que me quedan, ¿qué pasó? Quedaron en el camino. Primer paso hepático, esta inestabilidad química, el tipo de solubilidad que tenga el fármaco, el pH, recordemos, el pKa de la droga, todo eso va a tener van a ser distintos determinantes que nos van a indicar cuánto va a ser la droga biodisponible. Entonces, podemos decir que la fracción biodisponible de este fármaco va a ser un 80%. ¿Y qué es eso? Primero, vamos a definir qué es la droga biodisponible. Vamos a agarrar otro color para hacer la formulita. Entonces, si yo tuviera que definir qué es la droga biodisponible, vamos a hablar de la dosis que administro, es decir, en nuestro ejemplo 100 miligramos, es decir, vamos a poner dosis administrada, menos ¿qué? Menos la droga que se elimina en el presistémico. Entonces acá no sería todo eso largo, droga eliminada o perdida en el presistémico. Presistémico, bien. Entonces, si lo tuviera que poner de esta manera, droga biodisponible, dosis administrada, en nuestro ejemplo son 100 miligramos. ¿Y cuánto se perdió en el presistémico? 20, porque lo que nos queda biodisponible es 80 miligramos. Entonces, 20 miligramos fueron lo que se perdieron. ¿Cuánto me queda de droga biodisponible? 80 miligramos. Y esto sería la forma de hacer las cuentas en el caso de que nos den un ejercicio similar. Ahora,
¿qué sería la fracción biodisponible? Ya acá podemos hablar de un porcentaje y estaríamos hablando de este caso, de cuánto es que de esta droga la fracción que nos queda. Entonces, de la fracción administrada, ¿cuál es lo que nos termina quedando a nivel sistémico? Entonces, para hacer esta cuenta, yo lo que hice fue una regla de 3 simple. Hacer 100 miligramos es el 100%, 80 miligramos, ¿cuánto es? Y de ahí fue que saqué el 80%. Otra forma de calcular esto sería la fracción biodisponible, vendría a ser la droga biodisponible sobre la dosis administrada. Entonces, ¿cuánta droga biodisponible tengo? 80, para hacerlo acá, ya es un caos de números, algo que no nos gusta a nosotros, 80 miligramos sobre la dosis administrada, que es 100. Esto sería 0,8 la fracción biodisponible. Si yo lo multiplicara por 100, tendría este 80%. Entonces ahí tenemos conceptos súper importantes. Droga biodisponible, fracción biodisponible, que no es lo mismo aunque suenen muy similares. Y vamos a estudiar esto mismo. Voy a borrar este gráfico, así lo hacemos más grande. Lo podemos expresar en un gráfico. Bien. Entonces, ¿cómo lo expresaríamos? Vamos a borrar bien, así tenemos todo en nuestro espacio. Entonces, de esta manera tenemos nuestros dos ejes, nuestro eje de las Y y el eje de las X en las abscisas. Y el gráfico por excelencia de lo que es la farmacocinética, es decir, si tienen que pensar en el gráfico de la farmacocinética, es este. Es decir, va a ser tiempo siempre en el eje X, sobre concentración o concentración sobre tiempo. Vamos a ver luego en farmacodinámica que este gráfico cambia y no hablamos de concentración en tiempo, sino que hablamos de concentración y respuesta. Bien, concentración o dosis podemos hablar, son sinónimos. Lo que veríamos en este gráfico, por ejemplo, si graficáramos la administración oral de un fármaco, sería de esta manera. Vamos a extender nuestro gráfico. Bien. ¿Qué significa esto? Quizás un poquito exagerado, pero a los fines prácticos nos sirve. Tendríamos un gráfico similar así. ¿Y qué significa esto? Que yo en un momento cero voy a tener determinada, la concentración va a ser nula, porque todavía no administro el fármaco. Administro el fármaco, pero la concentración no va a subir inmediatamente, porque tienen que pasar distintos procesos para que el fármaco se absorba. Entonces, va a transcurrir el tiempo y de a poco va a empezar a aumentar las concentraciones de este fármaco. ¿Por qué? Porque si recordamos, va a tener que pasar por el primer paso hepático, tiene que llegar, por ejemplo, al estómago, al intestino delgado, el lugar donde se va a absorber, y eso conlleva tiempo. Por lo cual, en un primer momento no vamos a ver cambios en las concentraciones. Tampoco vamos a ver efectos. Por ejemplo, si nosotros tomamos un analgésico, no es que cuando lo tomamos el dolor desaparece, sino que tarda un tiempo. ¿Y cómo es que llamamos a ese tiempo que tiene que transcurrir, sí o sí, que tenemos que esperar para que aparezca el efecto de un fármaco? Lo llamamos periodo de latencia
porque estamos ahí esperando que venga el efecto del fármaco, de absorción. Es decir, es el tiempo que se toma la absorción para que luego empiecen a aparecer los efectos. Pero, por ejemplo, nos preguntamos, ¿el efecto comienza a aparecer acá? No, tampoco empieza a aparecer acá ni acá. En realidad, la aparición del efecto va a variar con la droga que estemos administrando. ¿Y cómo lo podemos medir? Es lo que se denomina, y que va a ser individual de cada fármaco, si yo lo dibujara acá, con esta línea de puntos roja, se lo va a denominar concentración mínima efectiva. Vamos a pasar a explicar esto. La concentración mínima efectiva va a ser, o va a indicarnos, mejor dicho, que cuando se supera este umbral, van a empezar a aparecer los efectos de un fármaco. Es decir, que por debajo de esta línea, hasta que nuestra curva no llega a este punto, no van a aparecer los efectos del fármaco. Es decir, vamos a estar en la espera de que aparezcan lo que deseamos con nuestro fármaco. Es decir, ¿acá voy a tener efecto? No. ¿Acá voy a tener efecto? Tampoco. Acá ya dijimos que no. ¿Y acá? ¿Qué piensan? Sí. ¿Por qué voy a empezar a tener efecto? Porque se superó la concentración mínima efectiva. Acá también. ¿Y acá? ¿Qué piensan ahí? No. ¿Por qué? Porque la curva descendió por debajo de la concentración mínima efectiva. Y ahora vamos a empezar a explicar por qué suceden estas cosas. Vamos a borrar todas nuestras flechas indicativas. ¿Y qué es lo que sucede acá entonces? Tenemos una primera etapa que, si recordamos nuestras siglas, ADME nos va a ayudar muchísimo, que es la administración o la absorción, en esta parte que estuvimos indicando acá. Entonces, podríamos decir que tenemos la absorción y ¿qué? Y distribución. Es decir, el fármaco se absorbe y se empieza a distribuir, por lo que empieza a ascender la concentración, pasa el tiempo y va aumentando las concentraciones del mismo. Es decir, si voy dibujándolo más fuerte, esto es lo que estoy comentando. Hasta que llega, fíjense, a un pico plasmático. Es decir, este pico plasmático o pico máximo, después de acá empieza a descender. ¿Y por qué empieza a descender? Por los otros procesos que estuvimos viendo dentro de la farmacocinética, que son... Esa flecha quedó como que se está cayendo. ¿Qué van a hacer? Distribución, ya lo hablamos. Va a ser metabolismo y eliminación. Entonces, lo que vamos a ver en la segunda parte de nuestro gráfico, si lo pudiéramos partir en dos, va a ser el metabolismo y la eliminación. Es por eso que nuestra curva empieza a descender, nos empieza a caer. Entonces, ¿cuándo es que vemos el efecto del fármaco? Cuando éste supera la concentración mínima efectiva. ¿Cuándo dejamos de verlo? Cuando cae por debajo de la concentración mínima efectiva. Y si tuviéramos que, vamos a agarrar otro color, hablar de lo que tenemos acá, entre cuando se supera la concentración mínima efectiva y cuando cae por debajo de la concentración mínima efectiva, hablamos de la duración del efecto. Es decir, esto nos va a indicar cuánto va a durar nuestro fármaco ejerciendo su efecto. Es decir, acá desaparece cuando cae por debajo. ¿Desaparece el efecto? No, no desaparece. Pero porque fijémonos que acá seguimos teniendo concentraciones, acá también, pero no hay efecto del fármaco.
¿Y qué otra cosa tenemos que tener en cuenta? Súper importante es lo que se denomina área bajo la curva. ¿Qué es el área bajo la curva? Todo esto que estoy señalando en verde lo conocemos como área bajo la curva. ¿Y qué es esto? Es la droga biodisponible. La droga que llega a esta concentración plasmática en un momento dado. Todo esto que estoy señalando acá es lo que llega la concentración de droga a el nivel sistémico. Y esa droga es la que va a generar el efecto. Entonces, área bajo la curva va a ser todo lo que esté por debajo de nuestra curva. Entonces, recordemos esto, gráfico característico de la farmacocinética. Siempre este gráfico se va a dar con la administración por vía oral. De hecho, lo voy a dibujar para hacer otro dibujito con rojo. ¿Cómo se vería si nosotros administráramos, por ejemplo, un fármaco a través de una inyección, es decir, por vía intravenosa? Entonces voy a hacer acá. La forma que tendría, voy a estar graficándolo en rojo, sería algo similar a esto. De esta manera, ¿no? Una línea que va cayendo, como si fuera una pendiente. ¿Y por qué? Porque justamente, fíjense, desde el momento cero tenemos concentraciones enormes. ¿Por qué? Porque la administración por vía endovenosa, por vía parenteral, no tiene ninguna pérdida. No hay ni primer paso, no hay ni enzimas que estén inactivando, porque directamente el fármaco se administra de forma en el nivel sistémico, es decir, en la circulación mayor. Ingresa directamente y ya estamos viendo desde el momento de la aplicación, desde que se puso por ejemplo, nuestra inyección endovenosa, concentraciones muy altas. Y de esta manera va a ir decayendo. Entonces, este gráfico que hice en rojo sería por una administración intravenosa, mientras que la curva que observamos en negro es por una administración por vía oral. Entonces, gráfico súper importante de la farmacocinética, el área bajo la curva. Así que nos encontramos en un próximo video con mucha más farmacología. Hasta luego.